Bienvenidos a Ingenio Podcast, episodio 7. Los desafíos para desarrollar tu e-commerce. Ingenio es la incubadora de empresas de base tecnológica del LATU. Impulsa el desarrollo y promueve la transformación de proyectos con alto grado de innovación y potencial de crecimiento. Nuestro objetivo con este podcast es acercarte como emprendedor a las nuevas realidades de negocio. Si estás acá, es porque tenés el deseo de operar y competir con la realidad empresarial de la era que está comenzando. Y nuestra idea es que puedas potenciar y llevar tu emprendimiento hacia nuevas escalas. Ojalá puedas desplegar nuevas herramientas y disfrutar de este proceso tanto como nosotros. Hoy nuestra host invitada es Ana de León, directora de e-commerce consultoría, empresa que asesora a marcas de diferentes rubros en cada etapa de su negocio digital. Cuenta con un magíster en marketing digital e e-commerce. Actual docente en la ORT. Hoy quiero dirigirme a las empresas que están considerando tener o que ya tienen su propio e-commerce, pero en un punto de madurez inicial, o quizás hace 2 años que tienen su sitio, pero no logran que el negocio evolucione, lo que denomino el nivel punto de partida. Por eso quiero que reflexionemos sobre 3 pilares fundamentales, que en mi experiencia son claves para entender los desafíos que presenta crear o desarrollar exitosamente nuestro negocio online. 1. La generación y conversión de tráfico. 2. La importancia de comunicar ventajas competitivas. 3. ¿Cuánto se debe invertir en marketing digital? Los invito a que mientras escuchan, reflexionen sobre cómo están abordando estos pilares. Creo que la pregunta principal que todos nos deberíamos hacer es, ¿realmente conocemos los desafíos que nos esperan cuando definimos tener nuestro propio e-commerce? Recordemos que por definición hablamos de e-commerce cuando en un entorno digital se realiza una transacción, es decir, la venta de un producto o un servicio. La realidad es que aún en Uruguay, cuando una empresa toma la decisión de tener su propio e-commerce, no conoce los principales desafíos que deberá, por de alguna manera de decirle, surfear. Puede ser que algunos de ustedes cuenten con experiencias como sellers de uno de los principales marketplaces de nuestro país. Entonces, quiero decirles que van a tener un 20%. Sí creo que me animo a decirles un 20% del camino allanado, porque ese marketplace ya les proporciona, entre otros beneficios, el valor más preciado, el tráfico. Y vamos a profundizar en este punto. Pero siguiendo con la intro, he escuchado cómo se suele pensar que la etapa de mayores desafíos es la implementación de la tienda online. Les tengo una noticia, el mayor desafío no es ese. No es crear el sitio de e-commerce. El mayor desafío es el primer pilar fundamental sobre el que vamos a hablar a continuación. Eje número 1. Pilar fundamental para el e-commerce. Generación y conversión del tráfico. El mayor desafío para una pyme, pequeña empresa o incluso empresas medianas con muchos años en el sector, pero sin experiencia en el mundo online, será identificar, atraer y lograr que una o más audiencias específicas elijan comprar en nuestra marca y no en la de la competencia. Porque recuerden, el consumidor está solo a un clic de distancia. Cuando hablamos de tráfico, nos referimos a qué cantidad de personas únicas visitan nuestro e-commerce. Cuando hablamos de conversión, nos referimos a cuántas de ellas efectivamente finalizarán su compra. Quiero contarles que en Uruguay, una tasa de conversión saludable en promedio, y si analizamos la mayoría de los rubros predominantes en la industria, es de 1%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que visitan nuestra marca, solo una efectuará su compra. Quiero brindarles un poco más de contexto para entender el impacto de este dato, de este KPI. En las tiendas físicas, algunas marcas de retail utilizan contadores en sus puertas, que permiten conocer cuántas personas ingresan al local. Luego, dividen la cantidad de boletas o tickets que se emitieron ese día entre la cantidad de personas que entraron al local, y así pueden saber su tasa de conversión. Incluso toman esta tasa de conversión para fijar las comisiones a sus equipos de ventas. En este punto, los retailers que aplican esta medición para fijar sus objetivos saben que la tasa de conversión varía según la ubicación del local. Si contamos con un local ubicado dentro de un shopping, mucha gente ingresará. El shopping o nuevos formatos de centros comerciales nos provee el llamado tráfico o flujo. Funcionan de la misma manera que un marketplace. Para el caso de las tiendas físicas, los porcentajes de tasa de conversión pueden estar en torno a un 35 a 55% aproximadamente, dependiendo del rubro.
¿Qué es lo que quiero contarles con estos datos? Si hablamos que podemos lograr en torno a un 35 a 55% de tasa de conversión en locales físicos, pero en e-commerce hablamos de un 1%, no quiero decir que vender por e-commerce es más difícil, sino que para vender en e-commerce debo atraer a más cantidad de personas, de las que naturalmente podemos estar acostumbrados que visiten nuestra tienda física. La buena noticia es que existen herramientas gratuitas como Google Analytics que les permiten conocer cuántos usuarios únicos visitan a su e-commerce, entre muchísimos datos más. Pero volviendo al eje del tema, si un mes, por ejemplo octubre, Google Analytics les indica que ingresaron 50.000 personas, basados en una tasa de conversión del 1%, ¿voy a tener entonces 500 ventas? Pues la respuesta es depende. Ya que si no se realizan campañas en plataformas como Google y Meta para encontrar como primer paso la audiencia que elige nuestras marcas y nuestros productos, puede ser que tenga 50.000 visitas, pero que mi tasa de conversión sea, por citar un ejemplo, solo un 0.20%. Y esto se puede deber a múltiples factores, pero el primero que debemos revisar es si ese tráfico no es denominado tráfico basura, es decir, personas que llegan por la promesa de publicidad, pero que no son nuestro público objetivo. Y algo muy importante que quiero aclarar, una campaña de marketing digital puede tener varios objetivos, pero el que perseguimos para concretar ventas es el objetivo de performance. Por eso, y hablando lisa y llanamente, quiero decirles que poner plata a los posteos no es hacer una campaña de performance. Por suerte en Uruguay existen agencias, profesionales o ustedes pueden acceder incluso a programas de formación para aprender a construir las campañas de las cuales les estoy hablando. Si ustedes ya conocen indicadores claves como visitas, ticket promedio, tasa de conversión, tasa de rebote, unidades por ticket, entre otros, entonces pasemos al segundo pilar fundamental. Eje número 2. Identificar y comunicar correctamente mis ventajas competitivas. En la teoría, las frases ventajas competitivas es un término bastante trillado en marketing. Pero quiero decirles que no es ni tan obvio ni tan evidente para quien tiene su propio negocio. Entonces, ¿cómo puedo ayudarlos a que visualicen estas ventajas competitivas? Pensemos, ¿qué los hace diferentes de la competencia? O antes debería preguntar, ¿reconocen a sus competidores? Y si cuando escuchan la pregunta, lo primero que se le viene a la mente es compito con todo el mundo, competencia son todos, o soy el único en lo que hago, y yo los invito a que reflexionen sobre ello. Primero, tengo que entender a los múltiples públicos objetivos, segmentos de mercado a los que les interesa adquirir mi producto o servicio. Y no es una tarea sencilla. Trabajo con muchos empresarios que hoy, a pesar de tener algunos años de presencia en el mundo digital o muchos años de presencia en el mundo offline, aún no lo tienen un 100% resuelto. Agrego una complejidad. A menos que seamos un negocio de nicho, tenemos más de un tipo de público objetivo. Y algunas veces sucede que a través de nuestro e-commerce nos vamos a sorprender con el descubrimiento de nuevos segmentos que están interesados en nuestros productos o servicios. Pero antes vamos a pausar. Para hablar de ventajas competitivas, antes debemos conocer qué valora mi audiencia, por qué me elige, qué es gratificante, cuál será un comportamiento recompensable. Caso contrario, no podré entender cuáles son mis ventajas competitivas. Podemos tener un público altamente sensible a descuentos o no. Podremos tener fans de nuestra marca o no. Podría decirles, miren qué hace la competencia, pero la verdad que todo lo que vemos en la competencia no siempre es color de rosa y no conocemos el trasfondo de sus negocios. No es válido simplemente imitar lo que vemos en el sitio de e-commerce de marcas que pueden imaginar como líderes de mercado. Tratar de imitar el diseño, las funcionalidades especiales del sitio de e-commerce, las políticas de envío, por citar algunos vagos ejemplos, nuevamente, del que ustedes consideran el líder de mercado. Vamos a un ejemplo. Si el competidor anuncia costo de envío gratis en tu compra mayor a 1.800 pesos, quizás no es acorde a nuestro negocio. Ahora, si sabemos que nuestro cliente tiene un ticket promedio alto, quizás una ventaja competitiva sería que todos nuestros envíos fuesen gratis. Por profundizar un poquito en el tema de envíos, hoy, envíos a todo el país dejó de ser una ventaja competitiva. Básicamente ya todas las marcas lo hacen. Por eso, comunicarlo solo va a agregar información a nuestro sitio sin generar un valor agregado. Pero si, por ejemplo, el proceso de devoluciones de nuestro negocio es simple, si ustedes tienen un enfoque positivo a ver una devolución como una oportunidad de establecer un contacto con el cliente cuando éste realiza una devolución en la tienda física, brindándole un buen servicio de atención para que termine llevándose más productos, ¿no deberíamos destacarlo, informarlo, internalizar esta política de devoluciones en el ADN de sus empresas?
Quizás tu público objetivo valora ser el primero en conocer el lanzamiento de una nueva colección. Quizás valora la atención personalizada. Quizás le interesa recibir emailings con propuestas de productos específicos de su interés. El envío de recordatorios por una recompra. Analicen sus negocios, analicen sus posibles compradores y armen un plan para destacar los aspectos que los harán únicos en su rubro. En síntesis, sus ventajas competitivas. El tercer pilar del que vamos a hablar puede generar mucha polémica y responde a la pregunta que la mayoría de los emprendedores me hacen. Eje número 3. ¿Cuánto tengo que invertir? Bueno, como se ha venido tratando en diferentes episodios, los números son claves. Muchas veces decimos, los números no son lo mío, pero como se ha mencionado, si estos números en determinadas etapas no nos cierran, toda la idea del negocio puede fracasar. Lo maravilloso que tiene el e-commerce es que nos permite analizar el rendimiento de cada peso que vamos a invertir. La mala noticia es que el aprendizaje lleva tiempo y consiste justamente aprendizaje, prueba y error. Y aquí lo que les recomiendo es paciencia. Porque si efectuamos ensayos de cambio, debemos entender qué botón de este mando de control estamos tocando para entender cuál de las acciones que disparamos fue la que llevó a un cambio favorable o desfavorable. En base a mi experiencia, solíamos estimar como presupuesto de marketing para una empresa que realiza venta offline, puede ser un retail o una empresa de consumo masivo, entre un 1 a un 3% de la venta total compañía para proyectar el presupuesto de marketing. En e-commerce necesitamos destinar un 10% de la venta del canal para poder estimar ese presupuesto de inversión de marketing digital. Nuevamente, como en el caso de la tasa de conversión, la ley de los grandes números vuelve a cumplirse. Pero ustedes estarán pensando, Ana, ¿cómo invierto si no estoy vendiendo? Casi puede sonar como la teoría del huevo o la gallina. Durante los primeros meses de vida y en algunos casos, cuando no se ha logrado incorporar conocimientos para realizar las campañas que les vengo mencionando, campañas de performance, quizás hablar del punto de equilibrio puede demorar más de lo imaginado. Y la otra noticia que puede sonar una pálida es que los resultados que el año pasado lográbamos con determinada inversión en dólares, este año se tuvo que en algunos casos duplicar, ya que la industria evoluciona, existe más competencia, pautando sobre las mismas audiencias, por lo que el costo del tráfico en plataformas como Meta o Google ha aumentado. La realidad es que para un e-commerce de rubros más tradicionales como puede ser indumentaria y calzado, debe al menos invertir $30 diarios, aplicados a campañas 100% de performance. En ese caso no estoy contabilizando todos los esfuerzos que se deben hacer a nivel de comunicación en cuanto a branding, es decir, hacer conocer nuestra marca, hacer conocer sus valores y sus ventajas competitivas. Tampoco estoy contabilizando costos fijos y variables asociados al negocio. Estoy hablando solamente, y haciendo una analogía, del combustible que necesitamos para encender el motor. Todo el trabajo que continúa está relacionado con la performance de esta máquina en cuestión. En conclusión, no existen recetas mágicas. El objetivo de este episodio es que tengan sobre la mesa identificados los 3 principales desafíos en las etapas iniciales. Porque si no conocemos a qué nos enfrentamos, podemos fácilmente entrar en un ciclo de frustración. Con ciertas herramientas podremos realizar un plan de acción que nos va a permitir no frustrarnos, sino que surfear la ola de la mejor manera para pasar la etapa inicial. He estado trabajando mucho sobre la identificación y categorización de los diferentes niveles de desarrollo de los e-commerce en Uruguay. Por eso reconozco que el camino no es sencillo. Pero luego que hemos logrado llegar a lo que denomino el nivel 1 de e-commerce, con aprendizaje, sabiendo que podremos equivocarnos 1 y 1000 veces, encontraremos una guía de trabajo para asegurarnos el crecimiento. Un mundo donde sabemos cómo impacta cada decisión que tomamos, cada peso que invertimos, como lo es el mundo del e-commerce, es simplemente apasionante. Escuchaste Ingenio Podcast, una producción de WannaClub para Ingenio, financiado por INEFOP. Te esperamos en el próximo episodio. Y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales @idaingenio y encontrar más información de este capítulo en ingenio.org.uy. Suscríbete